En esta sesión hablaremos de los antimicrobianos beta-lactámicos, que quizá es el grupo más extenso de antimicrobianos que tenemos, de los más útiles y que a su vez tienen los mecanismos más complejos de resistencia antimicrobiana y que hacen también bastante compleja o laboriosa la actividad de laboratorio para poder identificar estos mecanismos de resistencia. Los antibióticos beta-lactámicos se van a dirigir a las reacciones de clase 3. Recordemos que estas reacciones son dianas especialmente buenas para la antibiótico-terapia o la quimioterapia contra los microorganismos porque van a afectar procesos de moléculas no captadas del entorno. Y además existen diferencias pronunciadas entre las células de los mamíferos y los patógenos. En el caso de los beta-lactámicos afectarán la síntesis de peptidoglicano, que es esencial para la construcción de la pared celular bacteriana. El peptidoglicano solo ha sido evidenciada su existencia en los procariontes, específicamente en las bacterias. Este peptidoglicano, esta pared celular, en bacterias gram negativas solo forma una capa, mientras que en bacterias gram positivas puede formar hasta 40 capas, es bastante gruesa. En la parte inferior de la pantalla vemos la estructura simplificada del peptidoglicano, donde vemos que está formada por residuos alternados de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamida. El ácido N-acetilmurámico tiene cadenas laterales de tetrapéptido con las cuales se generará este intercruzamiento entre fibras para formar estas capas a través de un puente de pentaglicina o un puente peptídico. Este entrecruzamiento se da a través de una enzima transpeptidasa. Sería un entrecruzamiento de transpeptidación. La característica de estas transpeptidasas es de que tienen dos sitios activos. El más importante es el grupo serino, pero también el grupo lisina. El grupo serino tiene unido este OH con electrones disponibles y estos electrones son los que harán un ataque nucleofílico para comenzar la reacción de transpeptidación, mientras que la lisina con carga positiva ayudará a orientar la molécula en la posición adecuada para que se pueda dar esta síntesis de la pared celular. Vemos cómo la serina va a hacer un ataque nucleofílico a la primer de alanina de la molécula de peptidoglicano para desplazar la segunda alanina y que puede entrar la siguiente cadena. De esta forma va creciendo la fibra y produciendo este entrecruzamiento y estas capas de peptidoglicano. Y justo es en esta enzima donde actúan los beta-lactámicos, pues van a prevenir este entrecruzamiento de los péptidos y por lo tanto no se formará la pared celular. Este es el efecto que tenemos con las penicilinas, cefalosporinas y otros beta-lactámicos. Van a inhibir la transpeptidación final, es decir, estas uniones cruzadas y enlaces covalentes. Y esta enzima de la que hemos hablado, que se encarga de esta transpeptidación, se trata de las proteínas de unión a la penicilina, que de forma simple se les conoce como PVP por sus iniciales en inglés. Estas enzimas tienen una actividad transpeptidasa y carboxipeptidasa. En la parte de abajo vemos ahora la misma enzima que tiene su grupo serino y su grupo lisina, pero ahora en vez de entrar las cadenas de peptidoglicano para empezar a producir este entrecruzamiento, vemos cómo se acopla en el mismo sitio la penicilina. Ahora el ataque nucleofílico será en este anillo de penicilina y vemos cómo se forma un complejo acil-enzima entre la serina nucleofílica y el sitio activo de la PVP y el beta-lactámico. De esta forma, cuando la penicilina entra a la enzima PVP, se queda unida de forma permanente y pierde la utilidad esta PVP. Por lo tanto, ya no se puede seguir sintetizando la pared celular y la bacteria muere. Los antibióticos beta-lactámicos son bactericidas. Existen varios tipos de PVPs y tienen funciones específicas. Por ejemplo, las PVPs con actividad de transglucosidasa y transpeptidasa que tenemos
Son la PVP1A y la PVP1B. Su función natural en la bacteria es elongar el cilindro celular, y cuando es atacada por un beta-lactámico, lo que va a producir es una lisis rápida de la bacteria. Es decir, el efecto de las penicilinas sobre estas PVPs será bactericida. Las PVP2, su función natural en la bacteria es condicionar la forma de la célula, es decir, este es el que le da la forma ya sea de coco o de bacilo, y si se inhibe o se ataca con un beta-lactámico, la célula se va a redondear y finalmente va a morir. Las PVP3, su función natural es la formación de un anillo beta-lactámico del septo transversal, pero cuando se ataca con la penicilina, va a hacer que este peptidoglicano no se pueda entrecruzar, va a formar filamentos y finalmente la bacteria va a morir. Tenemos otras PVPs con actividad carboxipeptidasa o endopeptidasa, por ejemplo la PVP4, PVP5, PVP6, cuyo función natural en la bacteria es eliminar la dealanina terminal del pentapéptido, como lo vimos anteriormente en la síntesis, es decir, va a madurar el peptidoglicano. Sin embargo, si el beta-lactámico ataca a las PVP4, 5, 6, va a tener un efecto no letal. ¿Qué es lo que tenemos que retomar de aquí? No los números, porque en realidad aquí solo muestro una selección limitada de PVPs, pero tenemos muchas PVPs. Podemos seguir la numeración a 7, 8, 9, 10, y muchas de ellas están presentes al mismo tiempo en la bacteria y todas van a ser atacadas con la penicilina. Y ese es el punto de reconocer esta existencia. Se deberá dar siempre un exceso de estas beta-lactámicos para poder atacar todas las PVPs. Deberá, porque estas PVPs 4, 5, 6 también atraparán beta-lactámico, pero a las que queremos saturar porque tienen este efecto bactericida, pues ya vimos que son la PVP1, PVP2, PVP3. Todos los antibióticos beta-lactámicos lo que tienen en común es justamente eso, el anillo beta-lactámico que vemos en la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha veremos cómo todos los grupos de beta-lactámicos comparten este anillo beta-lactámico, empezando por la penicilina. Ahí vemos el núcleo beta-lactámico que está unido a un ciclo de 5 miembros, entre los que se encuentra un azufre. Las cefalosporinas nuevamente tienen este anillo beta-lactámico. Observen que es el que está marcado en color naranja amarillo, y a este está unido un ciclo de 6 miembros, de los cuales uno nuevamente es el azufre. Posteriormente tenemos el monobactámico, el núcleo monobactámico, que solo tiene este anillo beta-lactámico. Y finalmente tenemos el núcleo carbapenémico, que tiene este anillo beta-lactámico unido a un ciclo de 5 miembros. Aunque no forma parte de los antimicrobianos beta-lactámicos, sí tiene el anillo beta-lactámico y es bastante importante en la antibiótico-terapia y además en las pruebas que realizamos en el laboratorio. Y este es el ácido clavulánico. Nuevamente veamos cómo en color amarillo está marcado este anillo beta-lactámico. Su función la vemos en el lado derecho de la pantalla. Ahora en color verde no estamos viendo una PVP, ahora estamos viendo una beta-lactamasa, pero tiene un comportamiento bastante similar con las PVPs. Vemos que hay un grupo serino en la posición 130 y otro grupo serino en la posición 70. Entonces, cuando nosotros agregamos a la terapia el ácido clavulánico, lo que queremos hacer es engañar a la bacteria para que crea que este ácido clavulánico es el antibiótico y se distraiga con él. Pero lo que hace la bacteria es que trata de engañarnos a nosotros y pone una beta-lactamasa que va a fingir que es una PVP. Entonces, como ven, esta es una batalla que tenemos entre antibióticos y bacterias, tratándonos de engañar unos a otros. En este caso vemos cómo el ácido clavulánico entra en la beta-lactamasa y el grupo serino, ya sea el 130 o el 70, van a hacer este ataque nucleofílico al anillo beta-lactámico del ácido clavulánico. Se va a conjugar con la enzima y después el grupo serino 130 va a mover de nuevo el par de electrones, va a generar otro ataque nucleofílico y va a destruir por completo el ácido clavulánico. Sin embargo, vemos
cómo es una reacción kamikaze. El ácido clavulánico se va a sacrificar, pero va a dejar inutilizada la beta-lactamasa. Tanto nuestra arma, que es el ácido clavulánico, se destruye, pero también el arma que tiene la bacteria, que es la beta-lactamasa, se destruye. Los antibióticos beta-lactámicos, les digo, es uno de los grupos más grandes que tenemos y se clasifican en generaciones como lo hemos venido viendo de los grupos anteriores. De los primeros betalactámicos que se descubrieron y que son los padres de estas familias son las penicilinas. Las penicilinas las vamos a poder dividir en 4 generaciones, donde la primera son las penicilinas naturales, como la penicilina B y la penicilina G, y las antiestafilocócicas como la oxacilina. La segunda generación de penicilinas son las aminopenicilinas, donde está la ampicilina y la amoxicilina, y también dentro de este grupo podemos considerar las combinaciones de ampicilina o amoxicilina con inhibidores como sulbactam o ácido clavulánico. La tercera generación, que ya es una antiseudomónico, son las carboxipenicilinas, donde tenemos ticarcilina y carbenicilina, y la cuarta generación, que son las ureidopenicilinas, que también son antiseudomónicas, incluyen la piperacilina. Avanzando en el tiempo y con un espectro más amplio de actividad y una resistencia mayor hacia las beta-lactamasas, tenemos las cefalosporinas, que podemos dividir en 5 generaciones. Actualmente ya tenemos una sexta generación, que es cefiderocol, pero las principales de uso común son estas primeras 5 generaciones. En la primera generación tenemos cefalotina, cefazolina, cefradina, cefapirina, cefalexina y cefadroxilo. En la segunda generación tenemos cefamandole, cefonicida, cefoxitina, cefuroxima, cefotetán, cefmetasol, ceforanida, loracarbev, cefaclor, cefuroxima, acetil y cefprosil. En la tercera generación tenemos ceftazidima, cefotaxima, ceftriaxona, ceftizoxima, cefoperazona, moxalactam, cefmenoxima, cefixima, ceftibutem, cefdinir, cefpodoxima proxetil y cefetamet pivoxil. En la cuarta generación tenemos cefepima, cefpirone, cefpiramida, cefosopran, cefaclidina, cefquinome y algunas moléculas que están en desarrollo como la E1100, FK037 y la DQ2556. Y en la quinta generación tenemos la ceftarolina, ceftobiprole y ceftolozano. Es importante hacer notar que estas generaciones, entre más grandes van siendo, van teniendo un mayor espectro de actividad o van teniendo una mayor resistencia hacia estos mecanismos de resistencia. Quiere decir que de lo más débil que tenemos son las penicilinas, las de primera generación. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y dentro de este grupo será más potente la cuarta generación. Lo mismo pasa con las cefalosporinas. La primera generación será menos estable frente a estos mecanismos de resistencia en comparación con la quinta o la sexta generación. Posteriormente tenemos a los monobactames, donde el único miembro representativo es el Astrionam. Y finalmente, de los betalactámicos, los más fuertes que tenemos son los carbapenémicos, donde tenemos imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem. Los mecanismos de resistencia que pueden afectar a los betalactámicos son los 4 que vemos en pantalla y que hemos estado retomando en los otros grupos de antimicrobianos. Comenzaremos con uno de los mecanismos más importantes que tenemos, que es la modificación del antibiótico por métodos enzimáticos, específicamente beta-lactamasas. Estas se encuentran en el espacio periplásmico entre la membrana externa y la membrana citoplasmática, y prácticamente por su tamaño muchas de ellas no pueden atravesar esta membrana externa, por lo tanto quedarán atrapados en este espacio periplasmático y será el campo de batalla. El antibiótico betalactámico necesitará ingresar ya sea por las porinas o en algunos casos por un transporte pasivo, lo cual es no muy frecuente, casi siempre será por medio de porinas, y una vez que entra al espacio periplásmico se encontrará con las betalactamasas, donde se dará esta guerra de tratar de alcanzar a la PPP, mientras que la bacteria va a tratar de destruir el antibiótico beta-lactámico con estas enzimas. Se han intentado clasificar las beta-lactamasas de varias formas
Y la más usada actualmente es la clasificación de Ambler combinada con la de Bush, que es la que vemos en pantalla. Aquí vemos que primero nos van a dividir las betalactamasas en dos grandes grupos, las serino y las metalo. Ya vimos en las imágenes anteriores que el sitio activo de estas enzimas de las betalactamasas suele ser un grupo serino. Sin embargo, un poco más adelante veremos que también existen algunas beta-lactamasas cuyo sitio activo es un metal, específicamente el zinc. Después también se hizo una clasificación por sus propiedades enzimáticas, por sus características en inhibición y sustratos de acción, y se les dieron una letra. Dentro de las beta-lactamasas del grupo serino están la clasificación A, C y D, mientras que en las metalo tendremos solamente aquellas que son las betalactamasas tipo B. Y después vendrá una subclasificación. Aquí vemos que dentro de las serinos tenemos como grupo funcional dos principales, el grupo 1 y el grupo 2 con su variante la 2D, mientras que el grupo funcional de las bacterias de las betalactamasas tipo metalo está clasificado como grupo funcional 3. Según su espectro de actividad también las podemos reclasificar, que es lo que está marcado en cuadros de color. Por ejemplo, las betalactamasas de espectro reducido o BLER, que están en color azul claro. También vemos las betalactamasas de espectro extendido, que están en azul oscuro. Vemos las carbapenemasas, que están en color azul oscuro, que estas son carbapenemasas tipo serino. Y vemos las enzimas tipo AMPC, que están en color naranja. En color morado vemos las OXA, que también son carbapenemasas tipo serino. Y finalmente en color verde vemos las metalo-beta-lactamasas, que también tienen característica de carbapenemasa. Según los grupos funcionales, pues ya se va a poder hacer una clasificación más fina. Ya vemos que el grupo funcional 2 se puede dividir a su vez en 2A, 2B, 2BE, etc. En este curso no vamos a profundizar en estos grupos principales o subgrupos principales, pero es siempre pertinente saber que la clasificación incluye esto. En esta misma gráfica también vemos que el siguiente escalón son los substratos que puede atacar cada uno de estas enzimas. Por ejemplo, si vemos el subgrupo funcional mayor 2A, vemos que solamente ataca a las penicilinas. Un ejemplo de esto es la PC1. En betalactamasas de espectro reducido, que es el subgrupo funcional mayor 2B, vemos que ataca a las penicilinas y a las cefalosporinas. Las betalactamasas de espectro extendido ya atacan penicilinas, cefalosporinas de espectro extendido y monobactámicos. Las carbapenemasas, en color azul, vemos que atacan penicilinas, cefalosporinas de espectro extendido, carbapenémicos y monobactamias. Las enzimas tipo AMPC atacan a las cefalosporinas o a las cefalosporinas de espectro extendido. Las carbapenemasas tipo OXA atacan a las penicilinas y a los carbapenémicos. Y las metalo-beta-lactamasas atacan a carbapenémicos, penicilinas, cefalosporinas y cefalosporinas de espectro extendido. También en esta gráfica vemos los inhibidores que nos pueden ayudar a distinguir de qué enzima estamos hablando. En este caso vemos la inhibición por ácido fenilborónico, avibactam, el clavulánico y el EDTA. Por ejemplo, si vemos las betalactamasas de espectro reducido, vemos que la inhibición por avibactam y ácido clavulánico es positiva, pero el EDTA no tiene ningún efecto. Dentro de estas betalactamasas de espectro reducido, pues tenemos la TEM1 y la SHV1. Después tenemos betalactamasas de espectro extendido, donde tenemos avibactam y ácido clavulánico que inhiben las enzimas. No hay efecto ni del ácido fenilborónico ni del EDTA. Y representantes de estas enzimas tenemos la ZXM y algunas modificaciones de la TEM y la SHV diferentes a la 1. Las serincarbapenemasas vemos que hay una inhibición a partir del ácido fenilborónico, del avibactam. El ácido clavulánico puede dar un resultado variable. No hay efecto del EDTA y representantes de estas carbapenemasas es la KPC y la SME.
Dentro de las AMPC hay una inhibición de ácido fenilborónico y avibactam, pero en este caso el ácido clavulánico y el EDTA no tienen ningún efecto. Ejemplos de este es la CMY. Dentro de las carbapenemasas tipo OXA vemos que hay un efecto inhibitorio de avibactam, pero ácido clavulánico y EDTA no tienen efecto. Ejemplos de estas carbapenemasas, la OXA 23, la OXA 48. Y dentro de las metalocarbapenemasas vemos que el único inhibidor que tiene efecto es el EDTA y ejemplos son el IMP, BIM, NDM y CPHA. Aquí muestro en la parte superior, en el inciso A, el mecanismo de acción de la serin carbapenemasa, las serin betalactamasas, que es muy parecido al efecto que tienen las PBPs o que tienen las otras betalactamasas que hemos visto. Vemos cómo el grupo serino va a meter el par de electrones de su OH para hacer un ataque nucleofílico al anillo beta-lactámico, ayudado por un donador de electrones en el glutamato 166 y posicionando a la molécula, así como donando un par de electrones a partir de la lisina 73. Una vez que empieza la reacción, se da una acilación sobre el anillo beta-lactámico, que después, con esta agua que ha atrapado el glutamato 166, va a poderse desplazar y se va a producir una desacilación de la serin beta-lactamasa. Esto ayuda a que se pueda reusar una y otra vez esta beta-lactamasa y seguir destruyendo antibiótico. En el inciso B vemos el mecanismo de acción de las metalocarbapenemasas, donde el OH que está unido en forma de un complejo con el zinc de la beta-lactamasa es el que va a actuar como donador de electrones sobre el anillo beta-lactámico y es el que va a encargarse de destruir al antibiótico. Finalmente, esta destrucción, el antibiótico destruido, quedará unido al ion metálico en forma de un complejo. Dependiendo el tipo de enzima de la que estemos hablando, su espectro de actividad será diferente, como ya lo hemos visto. Aquí lo vemos de una forma más gráfica en una imagen del doctor Fernando Pasterán del Laboratorio Nacional de Referencia de Argentina y que también actúa como nuestro laboratorio regional de referencia. Por ejemplo, para las betalactamasas de espectro reducido vemos que atacan penicilinas y cefalosporinas de primera generación, pero no tienen efectos sobre monobactámicos, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, ni carbapenémicos. En cuanto a las betalactamasas de espectro extendido, aparte de penicilinas y cefalosporinas de primera generación, ya hay ataques sobre monobactámicos y cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Las AMPC, y sobre todo si están D-reprimidas, van a atacar este mismo grupo, pero cefalosporinas de tercera y cuarta generación puede ser variable. Hay veces que cefalosporinas de cuarta generación no las ataca. Carbapenémicos existen, carbapenemasas existen varias, las clase A que son extremas, entre esas KPC, GES, BKC, van a atacar el espectro completo de beta-lactámicos, destruyendo desde penicilinas hasta carbapenémicos. La clase A menores, como la SME, la IMI, la NMC, igual van a destruir a los beta-lactámicos, pero no van a tener efectos sobre monobactámicos ni cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Las carbapenemasas de la clase B, que son las metalocarbapenemasas tipo NDM, BIM y MP, van a destruir nuevamente el espectro completo de beta-lactámicos, pero no tienen efecto sobre los monobactámicos, el Astrionam. Y otras beta-lactamasas como la OXA 48 y OXA 28 van a poder destruir penicilinas y cefalosporinas de primera generación, así como carbapenémicos, pero no monobactámicos ni cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Aunque existen algunas OXAs, como la OXA 163, que ha sido reportada en Argentina, México y Egipto, la OXA 517 en Bélgica y la OXA 793 en Francia, que sí incluyen en su espectro de degradación a los monobactámicos y a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Si bien este espectro de degradación nos podría ayudar a inferir de qué beta-lactamasa estamos hablando, se vuelve más complejo el proceso ya que podemos tener mecanismos concomitantes. Por ejemplo, si tuviéramos una metalo-beta-lactamasa tipo NDM, BIM o IMP,
sabemos que va a destruir penicilinas, cefalosporinas de primera generación, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, carbapenémicos, pero no los monobactames, en específico el Aztreonam. El Aztreonam debería permanecer sensible. Sin embargo, si al mismo tiempo tiene una betalactamasa de espectro extendido que sí ataca a los monobactámicos, vamos a ver una destrucción completa de todos los betalactámicos. Y esto nos podría confundir y hacer pensar que se trata de una carbapenemasa de la clase A extrema tipo KPC, GES, BKC. Aquí es donde empieza la complejidad de cuando se empiezan a enzimar los mecanismos de resistencia, lo cual nos lleva a establecer en el laboratorio diferentes pruebas para poderlas distinguir. Una de las pruebas más sencillas que tenemos para distinguir las beta-lactamasas es el uso de una molécula llamada nitrosefina, que en su estado íntegro es de color amarillo. Vemos cómo esta molécula tiene el anillo betalactámico casi en el centro. Quiere decir que la betalactamasa va a atacar este anillo y lo va a transformar en la molécula que vemos en la parte inferior, la va a hidrolizar. Y este producto va a cambiar la longitud de onda donde absorbe la luz a 482 nanómetros. Esto, como lo veríamos, como el paso de una molécula color amarillo a una molécula color roja. Entonces, si tenemos la nitrosefina y hay una beta-lactamasa, vamos a ver este cambio de color y será una reacción positiva que nos compruebe que hay una beta-lactamasa. Este método en tubo suele ser complejo y aparte no es fácil conseguir los reactivos, pero de forma comercial lo que sí podemos conseguir son discos impregnados con nitrosefina, al cual solo es necesario impregnarle la bacteria a probar y la beta-lactamasa va a hidrolizar la nitrosefina dentro del disco y veremos el cambio de color, es decir, el disco se pondrá color rojo. Cuando hablamos de beta-lactamasas de espectro reducido, ya mencionamos que son aquellas como TEM1, SHV1, que se pueden inhibir por avibactam y ácido clavulánico. Estas van a atacar a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera generación, pero van a dejar intacto el resto de los beta-lactámicos. Se pueden inhibir por ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam y avibactam. Con esta información es suficiente para poder inferir la presencia de una beta-lactamasa de espectro reducido, pero en algunos casos la hiperproducción de estas beta-lactamasas tipo TEM1, SHV1 pueden generar un espectro diferente. Por ejemplo, si se hiperproduce la TEM1, va a aumentar la SIM para piperacilina, cefalosporinas de primera generación, amoxicilina sulbactam y amoxicilina clavulanato. Entonces no veremos el comportamiento típico que esperaríamos, pero aún así se trata de una beta-lactamasa tipo TEM. Por otro lado, una hiperproducción de una beta-lactamasa tipo SHV1 va a aumentar la SIM para ceftazidima y piperacilina tazobactam, pero se va a seguir manteniendo sensible cefotaxima y Aztreonam. Como lo veríamos, podemos hacer la prueba con difusión en disco. Aquí vemos una hiperproducción de una beta-lactamasa de espectro reducido tipo TEM1. Vemos como si ponemos dos penicilinas, aquí en este caso es ampicilina y amoxicilina, pero una de ellas tiene clavulanato, hay una diferencia en los halos de inhibición de 5 milímetros o mayor a esto, debido al efecto inhibitorio del ácido clavulánico. Idealmente buscaríamos que ambos antibióticos fueran el mismo, amoxicilina sola y amoxiclavulanato, pero si no es posible, con que integremos penicilinas podemos ver este cambio. Vemos cómo cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos siguen siendo sensibles y piperacilina se ve ligeramente afectada por la hiperproducción de la TEM1. Esto nos puede ayudar a inferir la presencia de una beta-lactamasa de espectro reducido. Ahora hablemos de las beta-lactamasas tipo AMPC.